Muy buenas tardes, bienvenidos amigos y amigas mexicanos a este su canal Benditas Redes Sociales. Yo soy su amigo Carlos Herrera y les comparto la información del día. Cuando en tu programa, en tu canal, en tu mesa de análisis y tus analistas ya te dicen las cosas en tu cara, pero ya más apegado a la realidad, es tiempo de abrir los ojos y ponerle un freno de ser, siempre les digo, hay que ser autocríticos. Es lo que le pasó a Loret Mola. Prácticamente, sí, hay de los, bueno, ya no está Aguilar Camín, ya no está Denis Dresser, pero entre, bueno, Chuchito Silva Herzog que es una bestia, el pobre, pero entre Lorena Becerra y Lorenzo Córdoba, le ponen un freno, ya basta de mentir. Y qué bueno que, no voy a decir que todo lo que dijeron es una gran verdad, pero pues ya comienzan a admitir cosas que vemos la mayoría, millones de mexicanos. Aumento al salario mínimo, aumento a las condiciones de vida en el país. Obviamente el tema de moda, porque no, nunca lo va a dejar de ser, los programas sociales, pero bueno, vamos a escuchar lo de los analistas y lo vamos comentando. Pero básicamente eso parece no tener ¿Será que, o sea, digamos, ¿será que el elector mexicano considere que todos son corruptos y ninguno puede con la violencia y por tanto esos dos factores se anulan en la boleta y son otras las cosas por las que terminan votando? Pues yo creo que básicamente el elector mexicano, una buena parte recibe su programa social, que si a veces lo piensas en términos de ciertas familias, hay familias que están recibiendo en conjunto hasta 40 o 50 mil pesos al mes, ¿no? Dependiendo, que consideran que López Obrador era una persona austera y no un corrupto, porque básicamente él sí no es considerado un presidente corrupto, que nadie ha podido con la inseguridad y posiblemente nadie va a poder con la violencia. Básicamente yo creo que eso es lo que ven y que sí fue una persona que vino a cambiar el equilibrio de las cosas y que sí vino a incorporar a estos sectores que se sentían tan excluidos, tan poco visibilizados por los regímenes anteriores y tan agraviados por las clases más privilegiadas, los vino a incorporar. Y bueno, le subió el salario mínimo, ha visto por sus... Mucho de eso es cierto, ¿eh? Por eso es a lo que voy. Entonces, bueno, pues si están matando gente en Sinaloa, bueno, pues, o sea, a mí no me está tocando. Y aparte siempre han matado gente en Sinaloa y además... de la violencia, ¿no? También. Hasta el gobernador. Y eso hay que entenderlo porque yo creo que de cierta forma eso va a seguir pasando, ¿no? Entonces hay que entender por qué, y sí tiene una lógica, no están locos, no son irracionales. Sí, solo los que estamos todos los días ahí, ¿no? Viendo el periódico y viendo los medios y escuchando a Carlos en radio, pues sí dices, esto está terrible. Exacto. Pero el resto del país, no. De hecho, hablas con el ciudadano más promedio y te dicen, mira, López Obrador, a ver, López Obrador fue el mejor presidente que ha tenido el país en esta, según ponte tú el 60%, es muchísimo. Y ella trae una parte de ese legado. No creo que traiga la luna de miel que él traía por lo mismo, pero ella trae una parte de eso. Se vota con el bolsillo. Es que se vota con el bolsillo porque yo lo insisto mucho en lo inmediato. A mí resuélveme lo inmediato. Si tú me resuelves mi día a día, yo estoy bien. En Estados Unidos también, no solo en México. En Estados Unidos un montón de gente que decía, ¿por qué votas por Trump? No lo ves, tiene 34 delitos, es un tipo que está evidentemente loco, habló de gente comiendo gatos, o sea, dijo cosas absurdas. ¿Por qué votan por él? Porque Biden no nos resolvió el problema de economía y porque Kamala no hizo nada. Y este señor nos dice que cuando Trump estaba había más dinero. La gente vota con el bolsillo porque lo que yo quiero es que me resuelvas el inmediato. Si tú me vas a dar 3,000 pesos bimensual, ¿cómo se dice? Sí, es que a mí nunca me los dieron. Cada 2 meses. Yo con eso voy a estar a gusto, porque ciertamente en Sinaloa siempre ha habido violencia, porque todo el país siempre ha estado así, porque todos son corruptos. Pero yo hoy estoy bien. Y está bien. A ver, una de las cosas que se aprendió de la elección americana es que decían la agenda de Kamala Harris que la condujo a la derrota fue una agenda demasiado progre, ¿no? Una agenda demasiado woke. Está pasando lo mismo aquí en México cuando la discusión de la intelectualidad, de las ONGs, de los críticos, de los periodistas, de los opositores, estamos yendo hacia el autoritarismo. Estamos perdiendo el equilibrio de poderes. Ya no va a haber transparencia. Es decir, todas estas discusiones que no tienen que ver con la resolución inmediata de los problemas cotidianos. ¿Crees que hay un factor ahí que le está dando larga vida a Morena? Porque pues las grandes manifestaciones de la campaña resultaron ser en defensa del INE y en defensa de la Suprema Corte, no por los temas de violencia, no por los temas económicos, sino por cosas que están quizá en un segundo o un tercer piso de las aspiraciones democráticas de un país. Yo creo que esa agenda, la agenda democrática, no es una agenda que gana elecciones. Creo que no ha conectado con los electores en ningún momento y sí fue un gran error de la oposición centrar sus movilizaciones alrededor de esas causas. Creo que era muy importante hacerlo frente a las amenazas
cosas, pero en términos de propuesta electoral, de propuesta de campaña, no era una bandera que funcionaba. Y sí hay un paralelo en términos de la desconexión entre este grupo de la opinión publicada y la opinión pública. Hay una brecha enorme que sí merece ser revisada. Yo creo que coincido con Jesús, pero con un agregado. Creo que la oposición centró prácticamente de manera exclusiva, digámoslo así, la campaña electoral en estos riesgos autoritarios. Y se olvidó al final del día de un elemento no menor. Los 25 años de democracia que tuvimos son años que no se han correspondido con una mejora en las condiciones más elementales, más cercanas de la vida de los ciudadanos. Vaya, se critica mucho lo del periodo neoliberal, whatever that means, lo que sea eso, que sigue, por cierto, hoy digo yo, ¿no? Y siguió en los últimos 6 años. Bueno, el periodo neoliberal, en la fase autoritaria y en la fase democrática, tuvo prácticamente un mismo rendimiento económico en términos de bienestar muy bajísimo. Es decir, lo que quiero decir es que un problema adicional es que esas instituciones democráticas, el INE lo metería tal vez en un saco aparte, porque el INE es una institución que tiene un contacto cotidiano con los ciudadanos. El INE te sirve en el día a día. La Suprema Corte de Justicia no, y te sirve porque te da la credencial que te permite... Sí, pero no es lo mismo que un programa social. Absolutamente no, Carlos. Y lo que quiero decir es que no basta eso. La amenaza de que están desmantelando la institucionalidad democrática, en el imaginario colectivo la democracia es parte o está equiparada en un periodo en el que no se mejoraron las condiciones de vida, en el que, bueno, sí puedes pedir más información vía el INAI. ¿Quién pide la información del INAI? Pues los usuarios del INAI son muy pocos, importantísimos, pero son muy pocos. Los académicos, los periodistas, no es el gran público. Y yo creo que la oposición nunca supo articular un discurso al gran público, para el gran público, como sí lo hizo con datos muy concretos López Obrador. A mí me parece increíble, además, la insensibilidad que sigue premiando amplios sectores de la oposición, hoy podríamos decir. Hace poco, un ex alto funcionario de Hacienda lo escuché decir hoy, un discurso en contra del error que significó haber apostado por el alza al salario mínimo, cuando queda a todas luces claro que la amenaza de que el salario mínimo iba a aumentar la inflación fue una amenaza absolutamente fallida, demostrada con hechos concretos. Es increíble que hoy la incapacidad de reacción, de que hoy todavía haya quien esté elevando un discurso en contra del salario mínimo como un error. Eso es lo que no supo articular la oposición. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que se haya articulado este tipo de régimen que tenemos enfrente? Es decir, hemos venido hablando con muchísimo volumen de lo que pasó en la Suprema Corte, como el ministro Pérez Dayán termina fracturando lo que era el último dique. Como viene la reforma judicial, viene la supremacía constitucional y estamos a horas de que desaparezcan a un puñado de organismos autónomos. Pero yo quisiera hacer una pausa, porque nosotros estamos hablando de que ya estamos en un cambio de régimen, coincido. Sí hay un cambio de régimen y no es hacia mayor democracia, parece ser hacia autocracia. Pero yo no creo que el resto de la población o la mayor parte de la población actualmente esté pensando así. ¿Por qué? Porque en general los jueces y los ministros de la Suprema Corte han sido vistos como corruptos. O sea, esa es la percepción que tienen, que el sistema judicial no les sirve para nada. Que los que han tenido un acercamiento al sistema judicial te dicen en encuestas que necesitas o dinero o hacer es para que te resuelva algo. La mayoría ni siquiera confía. Entonces, que ahorita desmantelen el sistema judicial y además bajo una bandera de el pueblo va a poder elegir, para ellos es mayor democracia. Y los organismos autónomos, la verdad es que nos preocupa un puñado de gente. Entonces, yo no creo que ahorita la gente esté pensando, si en la democracia me iba peor económicamente. No, eso no está pasando más que en un grupo que yo creo que es de lo que hablaba Jesús. Esa desconexión es parte de lo que también explica por qué sigue un grupo dialogando entre ellos de estas preocupaciones, mientras el resto de la población, o este grosso que apoya a Morena, que es muy amplio, no está en eso, no está en esos temas. Sí está en el tema del salario mínimo, que yo creo que fue un acierto absoluto, ¿no? Los programas sociales, a lo mejor ahorita exageré con el monto de las familias, ¿no? Pero les resuelve el llegar a fin de mes. Eso. Y tienen la certidumbre de que van a seguir llegando a fin de mes. Y a los de la tercera edad, perdón, pero les redignificó totalmente su posición. Ellos ya saben que ciertas cosas no tienen que depender de que nadie les dé. Y eso es algo, perdón, que sí les cambia totalmente el panorama ante, pues te van a quitar el INAI. Pues, ¿no? Me da exactamente igual. Y lo que dice Lorenzo sobre la democracia creo que pasa igual con la Suprema Corte. Y es justo lo mismo. A mí, gente que estoy en el día a día en otros temas que no son estos, me da exactamente igual la Suprema Corte. Porque además no la entiendo. No sé qué es la jurisprudencia que están. No sé porque no me afecta directamente. Porque cuando yo he ido a denunciar, que además voy a un ministerio, una fiscalía, pero no entiendo porque todo es el Poder Judicial,
A mí no me han resuelto. Y a mí lo que me ha demostrado pedido la lana. justicia es que yo con lana lo voy a conseguir. Y como yo no tengo lana, yo nunca lo conseguí. Si a mí ahora me dices que ya no voy a necesitar eso y que entonces la justicia sí me va a llegar, te lo firmo, lo compro. ¿Por qué? Porque es lo que yo necesito en el día a día otra vez. Mi planteamiento era cuáles son las consecuencias, es decir, aterrizadas, justo en el sentido de lo que decía Lorena, de todo esto que hemos venido conversando y encendiendo los focos rojos durante las últimas semanas o incluso meses. Es decir, ¿qué ven ustedes que va a pasar en esto que han considerado el emprender México el camino del autoritarismo, de la autocracia? ¿Qué va a pasar? Es decir, finalmente habrá una crisis económica, como ha sucedido en otras autocracias, una devaluación tipo Argentina, una crisis brutal e irreparable tipo Venezuela, Nicaragua, Cuba. ¿Qué viene? Me parece que no tenemos mecanismos para corregir el rumbo en el momento en que hay una definición desde las alturas del poder. Cuando se toma una decisión y no hay contrapesos, no hay discusión, no se debate qué es lo mejor para el país, no hay manera de corregir el rumbo, de detener la marcha del gobierno, porque no hay esos contrapesos. Ese me parece que es el gran riesgo en el mediano plazo, porque creo que también tiene razón Lorena cuando habla de que esta discusión sobre el cambio de régimen puede ser una discusión muy etérea, cuando no hay una experiencia concreta de una persecución a los grupos opositores que puedan estar siendo proscritos, ni que haya una cancelación de las libertades que uno percibe con sus teléfonos, que uno tiene la mayor libertad para decir lo que se le da la gana. En ese sentido, sí hay una gran separación entre el discurso de las estructuras abstractas de la democracia liberal y una experiencia que no tiene que ver con esta noción despótica. Los mecanismos del autoritarismo contemporáneo son mecanismos distintos a los que uno asocia con estos regímenes no democráticos. Son mucho más sutiles, son mucho más complejos, tienen mecanismos de persuasión mucho más eficaces, pero a fin de cuentas creo que lo que perdemos son estas prudencias que son indispensables para la vida pública. Yo coincido con que eso es lo que se pierde en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo sí sabemos que en general los modelos económicos que acompañan a las autocracias, y esto pues es el libro de Acemoglu y Robinson que acaban de ganar el premio Nobel. En general los modelos económicos no siempre son pues los que van a generar mayor riqueza y tampoco van a garantizar la redistribución eficiente de la riqueza. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo primero que tiene que hacer Claudia Sheinbaum es garantizar que los programas sociales sigan, se mantengan y se puedan ampliar como ella ya trae el plan. Pero para hacer eso, ¿qué necesitas? Y cuando empiezas a extraer ese dinero de las clases medias o de los empresarios, de la gente que crea, ¿no? que crea empleos, que crea riqueza, y los empiezas a aplastar, empiezas a acabar con esa creación de riqueza. Y, o sea, se vuelve un modelo muy complicado de mantener. Entonces, creo que llega un momento en que el mismo Estado pues, se tropieza con sí mismo y puede acabar en algo insostenible. Es lo que a mí me parece. No, Lorena, y depende. Mis diferencias con los ganadores del premio Nobel, con los que coincido en el planteamiento y la alerta que señalan. Es decir, la economía funciona mucho mejor cuando funciona bien y depende de un entramado institucional importante. De garantías, sí, de certidumbre. En China no hay democracia y hay un Estado de derecho profundamente autoritario. Bueno, y ya no es tan profundamente, ¿eh? No, bueno. Se ha relajado. Todavía hay pena de muerte y sí, hay ciertas cosas que puedes hacer. En Estados Unidos también hay por pena allá de vamos, La India es un modelo también. En Estados Unidos también hay pena de muerte. Es cierto, y me gusta la argumentación, más faltaba, pero no está dado en automático. Hay modelos autoritarios que han sido muy exitosos en la conducción de la economía. De la economía. A lo mejor a largo plazo resultan inviables, pero no sí, es. Por eso hablaba yo del mediano y largo plazo. Sí, ahora, también lo que sí creo que vamos a vivir, y eso muy pronto, lo han hecho todos los regímenes autoritarios. O sea, nadie se ha peleado con la democracia, todo el mundo se ha construido una auténtica noción de democracia. Vaya, hasta Mussolini decía la democracia burguesa, esa pasada, la liberal, la multipartidista. Maduro dice que es una demócrata, ¿no? Bueno, claro, Cuba, los países del comunismo real siempre tienen elecciones. La auténtica democracia. Sí, aquí es la dictadura del proletariado, es decir, de todos, donde deciden la mayoría, ¿no? Es decir, eso lo vamos a vivir, pero es parte de los procesos de autocratización. ¿Y más rápido o más lento? El problema es lograr vender, y si no es una tarea en la que vas cuesta arriba vender, pues por eso me hacía referencia a que la democracia, o lo que normalmente es democracia, los riesgos para la democracia, pues tampoco han logrado permear más de tanto. Yo creo que un poco contestando a tu pregunta, Carlos, yo creo que lo que se nos viene enfrente es un periodo, sí, no estamos hablando por eso hablar de dictadura es una palabra muy fuerte, no es que pasamos de un contexto de libertades a un contexto en donde al opositor se le desaparece, no. Y sin embargo, hay ciertos síntomas que han pasado desapercibidos, y ese es el problema, que se vayan normalizando. Oye, un arqueólogo que protestó con el tren, hoy está siendo objeto de indagatoria por el órgano interno de control del INAH.
porque se atrevió a dar una opinión que era distinta a la que es la versión oficial. Es decir, esos son los síntomas de lo que va a venir, y lo peor del asunto es que ya no vas a tener un poder judicial para que te resuelva o te proteja. Por cierto, un poder judicial como el que vamos a tener va a ser un poder judicial profundamente corrupto, porque los controles que existen, ¿no?, que deben existir, son controles, digámoslo así, profundamente rígidos. No vas a poder cambiar a un juez penal elegido en Sinaloa a otro lado para evitar que se contamine con los poderes fácticos criminales. Ahí lo vas a tener y él va a funcionar. Es decir, yo creo que lo vamos a empezar a ver. Es un sistema autoritario muy rígido, como son los sistemas autoritarios todos, pero que en consecuencia va a empezar a hacer agua tarde o temprano. ¿Cuánto? Pues ojalá sea más pronto que tarde, porque eso es lo que empieza a cansar y comenzar un proceso de erosión, pero no está escrito. Judicialmente yo creo que no va a pasar nada, Sí. porque al final de cuentas, para el día a día, ha estado así la Suprema Corte, y lo que hemos vivido en cuanto a la justicia es que siempre nunca ha habido justicia para quien no tiene dinero. Y creo que eventualmente lo que va a pasar es eso, que va a seguir sin haber Es que justicia. es más fácil que para quien haga no tiene agua por un tema de falla económico, de falla de modelo, que porque no va a haber un acceso al sistema de justicia. Por eso yo estaba hablando del tema económico. Ahí es donde va a empezar a fallar, cuando ya no exista para dar dinero, cuando ya no haya los recursos económicos. cuando México- Pero no cuando el juez no te resuelva, porque hasta El ahorita el juez juez no te no te resuelve. O cuando no puede hacer una consulta a un INAI independiente, o cuando no haya una COFESE, o cuando no haya... Para nosotros es muy importante, sí, pero nosotros... Digo, estamos poniendo un valor en cosas que una buena parte de la población. O cuando Pero perdón, México- ya interrumpí. No, pero Ya, eso también. O cuando México se convierta, y vamos que volamos para Sí, pero además ello. con China, perdón, China, la ventaja de China, y puede ser autoritario y lo que sea, por el tamaño del mercado interno que tiene. Nosotros ni de chiste. En China no importa que sea neutro, porque tienes un mercado interno al que quieres acceder como país externo. Aquí, la verdad, pues no. Va por otro lado, o cuando México se convierta, y vamos que volamos para eso, en la nueva Colombia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, México está inserto en el mundo. Que eso les va a provocar un cambio, una inversión de ruta. ¿Qué es Ya eso vimos- de la Nueva Colombia? No, bueno, en los años 90 Colombia fue el país más sentenciado en contra, digamos, por violaciones a derechos humanos por el sistema interamericano. A eso me refiero. México hoy, bueno, la noticia de estos días, tú lo decías el día de ayer, ya hoy se están arrancando las audiencias en la Comisión Interamericana en un proceso que ya criticó la presidenta por rápido. Y sí, es cierto, se le dio prioridad a este asunto. la urgencia. Claro, por el tipo, o sea, estás hablando de México, estás hablando de la gravedad del asunto. ¿Les preocupa mucho? Tampoco, ¿eh? Ya Dan Augusto nos lo dijo y ya lo vimos con la prisión preventiva. El día en que recibamos una sentencia, esos son poderes extranjeros. Judicialmente creo que no va a pasar nada. Económicamente va a haber una evaluación, como lo ha habido en los periodos neoliberales, y que sí, yo también coincido que sigue siendo neoliberal. Y entonces ahí es donde creo que sí también les va a doler. Y en seguridad va a ser el mismo argumento de así ha sido siempre, no lo han resuelto. Tenemos en Sinaloa particularmente, creo que un despliegue de 3,000 militares, lo cual es absurdo que vuelvan al calderonismo que tanto criticaron, teniendo militares ahí, cuando sabemos que no hacen absolutamente nada para resolverlo. Hay la sensación de que la elección terminó 90-10, ¿no? 90% para el oficialismo y 10% para el resto de la oposición, cuando en realidad terminó 56-44. Pero vino después la sobrerepresentación, luego con los métodos mafiosos empezaron que si te encierro a un senador de MC, pero me alío con los Yunes, pero compro a 2 del PRD, pero yo tengo a una también del PRI, etcétera, etcétera. La oposición, y es importante que hablemos de esto porque acaba de pasar el proceso de renovación de la dirigencia del partido político de oposición más nutrido del país, que es el PAN. ¿Te da alguna esperanza ese relevo de recomposición en una oposición que hasta ahora parece tomada por los grupos que están en las dirigencias? No veo de dónde encontrar oxígeno en esa renovación dentro de Acción No habrá Nacional. oposición. Me parece, el mismo grupo que ha llevado a la catástrofe a ese partido, el que simplemente se pasa la estafeta entre uno de ellos y no Desde tiene... hace más de 6 años. Es el mismo grupo en el poder desde antes de la elección de 2018. Sí. Por supuesto. Y no hay, digamos, un discurso claro que implique una reflexión sobre lo que ha sido esa historia reciente de Acción Nacional, que haya una defensa de lo que pudiera todavía promover como su herencia, ni esta autocrítica. Entonces no veo de dónde podría haber a nivel nacional dentro de los partidos políticos nacionales algo esperanzador. Creo que podría empezar a surgir algo a nivel regional en el país en donde podría haber mayor habilidad de capturar liderazgos auténticos distintos, ¿no? Yo sigo pensando que la oposición va a salir de Morena, porque justo lo que decían, como Claudia no tiene este liderazgo tan marcado como tenía Andrés Manuel, ahí tendría que haber algunas fracciones, y porque el agua siempre vuelve al cauce, y todos los partidos que han venido de fracciones y de tribus vuelven a las tribus, entonces creo que ahí van a salir. Y nada más quiero hacer un comentario de todo lo que estamos hablando acá y de lo que dice Lorena, de cómo lo hablamos en una mesa y todo, y abajo, bueno, no dije abajo como malo, dije abajo como en otra esfera. Hay un sketch de unos comediantes ingleses que dicen después de la Segunda Guerra Mundial que hay un nazi que se acerca a otro y le dice, ¿no seremos nosotros los malos?
A lo mejor habría que replantarse, no es que estemos viendo mal nosotros el país, probablemente estamos teniendo una lectura que no se acerca a la realidad que está viviendo una gran mayoría y que por eso lo vemos distinto, ¿no? La oposición. Sobre la oposición, a ver, coincido con el juicio que emitía Jesús, es un desastre, ha sido un desastre. Es increíble la incapacidad, no digo de autocrítica, sino de reacción, incluso diría, frente a lo que les ha ocurrido. Vienen de los peores resultados electorales, en el caso del PRI, de su historia en una elección federal. Y parecería que no ha habido un sacudimiento, digamos, que implique un cambio de ruta al interior de la oposición. ¿De qué depende? Bueno, hay un elemento que hay que considerar, lo sabremos a finales de este año y a principios del próximo, cuando vengan las notificaciones de los nuevos partidos que se quieran constituir a nivel nacional. Coincido con que a nivel local puedes acabar teniendo una recomposición de donde empieza a surgir algún tipo de movimiento, porque a nivel local es también donde estás padeciendo los graves problemas, estos que resultan ominosos, y a lo mejor empiezan a hacerlo no solo para quienes estamos aquí sentados, sino también para otra gente. Pero hay que ver qué pasa con la conformación de nuevos partidos políticos. Es muy difícil hacer partidos, eso ya lo vimos hace 6 años. Es un proceso extraordinario, ocurre solo cada sexenio. Es muy difícil hacerlo, pero habrá que ver qué ocurre. Y yo creo que el futuro de la oposición, en buena medida, va a depender de esa, hasta hoy inexistente, capacidad, uno, de entender lo que pasó. Vuelvo a insistir, es increíble que a estas alturas haya quien siga criticando, a lo mejor no dentro de los partidos, O que digan que hubo fraude. oposición, O que digan que hubo fraude. o que digan que hubo fraude, ¿no? Y yo creo que, a ver, pero además hay otra cosa. Va a depender de que la oposición, no digo que tenga que va a caminar junta, pero sí de que no se mete el pie. Porque buena parte de lo que ha ocurrido es una oposición que se mete el pie, que nombra una candidatura y luego la deja sola, que hace opuestas, ¿no? No, nosotros vamos solos porque nos vamos a convertir en el partido bisagra. Pues bonito partido bisagra, no sirve para nada, es una apuesta equivocada. Es decir, una oposición incapaz de entender por un lado e incapaz de reaccionar frente a una situación que de entrada es adversa. A ver, cerramos contigo esta parte de la oposición, Lorena. Es que yo creo que a la oposición todavía le hace falta hacer un diagnóstico de cómo llegamos a lo que llegamos el 2 de junio de 2024. Digo, lo estamos viendo ahorita con la elección ahorita, ¿no? Interna del PAN. Si entendieran, y el PRI también, ¿no? Si entendieran cómo llegamos a donde llegamos, de la forma en la que llegamos, posiblemente ahorita estarían haciendo nuevas propuestas, estarían buscando nuevas agendas, nuevos rostros. Yo creo que es muy difícil, hoy como están las cosas, que más allá de lo local, efectivamente coincido, exista una oposición agrupada a nivel nacional que pueda volverse relevante, por lo menos el próximo año, ¿no? Mucho yo creo que va a depender de esta capacidad, ¿no?, de flexibilizarse al interior de los partidos, que no lo estamos viendo. Eso te iba a decir. Sí, no lo estamos viendo, la verdad no. Digo, son más jóvenes, lo que sea, pero... Si no te llevas bien con Alito, no cabes en el PRI. Si no te llevas bien con este grupo de Anaya, Damián, Marco, Romero, no cabes en el PAN. Y si no te llevas bien con Dante, no cabes en el MC. Sí, ahora, la oposición, y esto yo siempre lo he sostenido, hay una oposición que está en la ciudadanía. O sea, ese 40% que votó no votó por Morena, ¿no? El 46% que no votó por Morena en lo legislativo. O sea, esa oposición ahí existe. Esa población, vamos a ver cómo va reaccionando a los resultados de este gobierno. Pero básicamente, quien quiera hacer oposición, ya sea dentro de Morena, PAN, PRI, MC o algún nuevo partido, va a tener que entender primero ese electorado, porque este es el fundamental, ¿no? Perdón, solamente un agregado, Carlos. Más allá de lo que ocurra con la oposición, creo que es importantísimo desde el punto de vista del discurso no comprar el discurso de la hegemonía que se quiere vender desde el poder. Es decir, esto de que el pueblo ya decidió y el pueblo quiso y el pueblo hizo y que el pueblo ya no quiere a los jueces. A ver, el pueblo es un 55 o 56%. Hay un 45% de electores que no votaron por ellos, que también son pueblo. Y por cierto, si le agregamos los que no votaron, es 1 de cada 3 los que están sosteniendo el actual régimen, es decir, la actual política. Y yo creo que eso es importante, no ceder la plaza en el discurso de la nueva hegemonía. Tiene mucho de discursivo y de narrativa el que realmente existe un partido hegemónico, ¿no? Y no lo son. Hay que decirlo hasta el cansancio. Luego, que la oposición por la que votó ese 45% sea el desastre, esa es otra historia. Pero hay un 45% que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo. En distintos momentos en la mesa salpicamos el tema de Donald Trump. Y a Lencho Córdoba hay que explicarle, porque su cerebro no le da para más, que efectivamente faltaron 40 millones de los 100 que podían votar, pero esos 40 se suman a lo que eligió la mayoría. Así se maneja, y no es porque yo lo diga, así está, hay documentos, hay reportajes que hablan de eso. Entonces, esos 40 millones hay que sumárselos a los 36 millones de votos que obtuvo la doctora Sheinbaum. Entonces, son 76 millones. Estamos hablando que 3
cuartas partes del país prácticamente aceptan o están contentos con lo que sucede con Morena. Así se maneja, no es como ellos que venden la realidad que uno de tres y todo. No, 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 no. Para haber sido el mero bueno, el presidente del INE, está muy falto de capacidad, pues vemos que entre ellos mismos aceptan que la oposición no existe, que AMLO hizo bien las cosas en el país, que muchas cosas están en su mente y que nada más ellos lo ven, lo aceptan ellos mismos, los analistas. Nosotros somos catastróficos, decimos que hay dictadura, pero solo nuestra mente y solo nuestros ojos lo ven. Millones de personas no. No lo está diciendo Bendita Red, no lo dice Carlos. Lo escucharon claro, preciso y conciso de los analistas en Latinosfé. Por eso dije, esta información se las tengo que pasar porque era imperdible. Ya no es que lo oigan de nosotros, ya no es que lo oigan de los Pro 4T, ni de los medios alternos, lo están oyendo de los medios tradicionales. Y uno, si no es el más importante del país, pues sí es el segundo más importante y uno de los más vistos por la oposición. Pues bueno, amigos y amigas, acá la información. Si les gustó, no olviden apoyarme con un like, suscríbanse, compartan, comenten. Provecho a quienes ya estén con los sagrados alimentos. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos más al rato. Bendiciones, chao, chao.